Bueno, para el análisis del circuito de este proyecto, primero nos podemos dar cuenta que del lado izquierdo tenemos una resistencia de 10 kilo ohms y un termistor de 10 kilos que están en serie. En este caso aquí la fuente que estamos usando es de 10 y no de 12 volts. De manera sencilla podemos calcular el voltaje aproximado que puede haber dentro de estas, durante esta línea, de la que conecta la de 10 kilos con el termistor, que sería una división de voltaje 10 volts por 10 ohms, kilo ohms, 120 kilo ohms, nos da resultado de 5 volts. Este voltaje vendría siendo nuestro voltaje variable debido a que puede cambiar dependiendo del valor de la resistencia del termistor que nosotros le podemos ir poniendo. Como podemos ver en los op-amps, la entrada negativa del op-amp está conectada a la línea donde van las resistencias en serie. Entonces el voltaje que ocurra con este divisor de voltajes va a ser el voltaje que va a estar comparando con el voltaje positivo que vamos a tener en la entrada positiva. En este caso lo hicimos con 5 volts, pues solamente para hacerlo demostrativo. Ahora nos vamos a ir a la parte del lado derecho, que son 5 resistencias de 5 kilo ohms en serie. Con esto podemos ver que igual, en la parte de arriba, al principio tenemos los mismos 10 volts que están alimentando todo nuestro circuito. De manera sencilla, podemos sacar el voltaje que pueda haber en una de ellas, que sería los 10 volts entre las 5 resistencias que tenemos, porque las resistencias valen lo mismo, que son 5 kilo ohms. Entonces tenemos 2 volts, que sería en la entrada positiva de nuestro último op-amp. Entonces, al saber que las resistencias van a ser iguales, podemos asumir que va a ser 2 volts, 4 volts, 6 volts y 8 volts, para que al final nos puedan dar nuestros 10 ohms. Ahora, hay una ley de los comparadores donde dice que cuando el voltaje positivo es mayor al voltaje negativo, vamos a dejar pasar el VCC positivo, que viene siendo que el que sale de la parte superior de nuestro op-amp de medio, que va, en este caso va conectada al voltaje y al voltaje positivo que viene siendo los 10 volts. Y la otra, que cuando el V más positivo es menor al V menos negativo, vamos a dejar pasar el VCC negativo, que ese va directo a tierra, que pues en este caso podríamos asumir que VCC es 0. ¿Sí? Ahora, cuando la resistencia del termistor va a aumentar, con esto me quiero decir que podemos poner un encendedor cerca del termistor, el voltaje es menor. Como es un voltaje variable, solamente es de calcular los voltajes que va a haber en la parte de las resistencias de 5 kilo ohms y compararlo con la ley que acabo de decir de V más mayor a V menos o V más menor a V menos. Entonces, un ejemplo, si son 5 volts nuestro voltaje, podemos hacer de la primera parte 5 volts y tenemos 8 volts, entonces va a ser mayor. Entonces va a pasar directo el VCC positivo, que en este caso pues van a ser los 10 volts, lo que va a pasar, porque está conectado a los 10 volts, y así sucesivamente. Entonces, entre tú le pongas más calor a la resistencia, el voltaje va a ser menor, el voltaje va a ser menor. Entonces, es como van a poder prender todos en los LEDs. Que el voltaje, el LED número 1 va a prender cuando la resistencia está en su temperatura, pues se pudiera decir ambiente, o sea, no está tan caliente, que es así tal cual. Entonces nosotros al ir agregándole calor, le estamos dando el voltaje menor, y por ser voltaje menor va a dejar pasar al voltaje CS positivo. Entonces van a prender los siguientes LEDs. Al meterle más calor, el voltaje de referencia, que va a estar el termistor y la resistencia de 10 kilo ohms, va a ser todavía menor. En la simulación bueno, no hice la simulación, cuando lo conecté y medí el multímetro eran como unos 2 volts, entonces es mucho menor, entonces van a prender casi todos los LEDs. Una vez llegó a 1.82 y es cuando prenden todos los LEDs y suena el buzzer. O sea, si nosotros no le aplicamos calor, solamente va a prender el LED de seguridad, que solamente está prendido. Los siguientes 2 LEDs es cuando le podemos empezar a agregar un poquito más de calor, van a prender los demás.
y ya cuando le dejas el encendedor más tiempo va a prender los últimos, por la ley de V más mayor a V menos y V más menor a V menos. Esa es muy importante porque es la de los comparadores y nos va a ayudar a saber qué voltaje es el que va a dejar pasar a nuestros LEDs. Y para saber cómo se va a comportar ese comparador, que está comparando solamente el voltaje variable y el voltaje de referencia, que viene siendo el de la división de voltaje de nuestra parte de la derecha, de la resistencia de 5 kilo ohms. No solo es está bien.